Y es una cosa tan humana, ¿verdad? Pensar de que Dios se tiene que parecer a mí. Al revés de pensar cuando en realidad lo que tengo, el evangelio es el hombre ser transformado a la imagen de Dios. Uno para todos y todos para uno. Mosqueteros y mosqueteras, bienvenidos a tu podcast favorito de Tri Mosqueteras y D'Artagnan. Yo soy Jason y aquí tenemos a Joelis, Eileen y la muy famosa Diana. Y te voy a pedir que tomes solamente 2 segunditos, no te va a demorar nada, para regalarnos un like, para suscribirte y activar la campana, porque el analítico de YouTube nos dice que de todas las personas que ven los podcasts, el 50% nada más están suscritos al canal. Entonces, ayúdanos para poder ayudarte. Nosotros te ayudamos, te ayudamos a que tu día te lo pases. Alegramos tu día. Te alegramos el día, ¿verdad? Escuchas las cosas que decimos, a veces las tonterías que hablamos, qué sé yo. Te traemos felicidad. Entonces, si te suscribes, vas a ser más feliz. Ok. Bueno, vamos a arrancar con la semana. Mira, la semana me ha ido bastante bien. Mucho trabajo, pero bastante bien. No creo que se pueda ver. Tengo una raya por aquí. No sé si lo pueden ver. Ustedes lo ven, ¿verdad? Yeah, pero de la cámara no se ve mucho. Tengo una raya de aquí a aquí. Se ve mucho. Entonces, lo que me pasó fue algo bien curioso. Y es que yo tengo en el baño de la casa, casi siempre tengo una navaja abierta, porque cuando me hago, a veces yo mismo me corto el pelo, entonces muchas veces necesito una navaja para hacer los términos del corte de pelo. Tenemos unas visitas en la casa y a alguien se le ocurrió, por algún motivo, no sé, meter la navaja dentro del cepillo que uso para peinarme. Me paso el cepillo así por la cabeza y siento un corte por aquí. Miro el cepillo, claro, tenía una navaja dentro. Entonces, gracias a Dios, no me llevé la mitad de la cara, pero sí me hizo un pequeño corte por ahí. Pero bueno, no se ve mucho. Empezando bien. Nice. La semana estuvo bastante buena. Mira, Liana, se quedó frisada un momento aquí. La semana estuvo buena. Creo que hicimos un viaje. ¿Fue esta semana que viajamos? La semana pasada yo no estaba aquí, ¿verdad? Sí. Yeah, last weekend. Last weekend, right? So, la semana pasada hicimos un viaje para Tampa. Wasn't it the week before? La semana pasada we were here. Cuando tú estabas en Tampa, Naples. Nosotros estábamos en La semana Fort Worth. pasada estoy viajando. Fui para Naples. Yeah, we went to Me invitaron a la iglesia que tiene nuestra congregación en Naples y fui a predicar allá a Naples. Yeah, you went to. Oh my Estoy God. más loco. Óyeme, yo no sé qué me pasa hoy. Pero fuimos con Joelis a Naples. ¿La pasaste bien? Yeah, it was chill. Tranquilo. Sí, ¿verdad? No, fue una visita así bien. Está bueno. Nice. Ok. Liana, cuéntanos. Suelta la semana, a ver. Suelta la sopa. Igual viajé. No estuve aquí, no estuve en casa el fin de semana. Y volví ¿Con el novio o sin el novio? Oh, sí. Ya. Sí. Volví el lunes, fue el lunes, pensaba que era el martes. El lunes en la mañana regresé, estaba muerta. Pero, y como que no trabajé ese día, bueno, sí, no trabajé ese día, y nada, normal, ya después la semana normal. Pero chévere, estuvo muy bonito el fin de semana. Ok, está bueno. Está bueno. Yo, a ver, suelta. ¿Cómo estuvo la semana? Bueno, aparte del viaje que hiciste con nosotros. Besides the trip. Nada, ocupada con la tarea. Voy a resolver algunos asuntos de la escuela. Y eso. Ya. Está bien. Lo más interesante que hice fue nothing. Escribir un papel sobre una filosofía de educación.
¿Tú escribiste un papel acerca de la filosofía de la educación? La filosofía humanística en la educación. ¿Verdad que tú No estás me estudiando? preguntes más, por favor. ¿Verdad que estás estudiando para ser profesora? Yeah. Ok. Aileen, talk to us. ¿Cómo fue la semana? Yo ni me recuerdo qué pasó. Sí. ¿Cómo es eso? Esta ¿Cómo semana es eso? como que pasó No sé. rápido. like, ¿Cómo no te vas a acordar? Lo mismo. Estar It en was casa moving. con mis hermanitos. En la casa con los hermanos. ¿Cómo te llevas con los hermanitos? ¿Te llevas bien o a veces te vuelven loca? Me vuelven loca. Cuenta la a realidad, la veces. verdad, the real. Me vuelven loca. Ya. Está bien. No, but they're good. Sí, se portan bien. No. Pero So no cute. okay. Pero es que están por entrar para la adolescencia. You're pretty. Yeah. Ahora se van a poner de madre. That's funny. ¿Están dando bien? Yeah, you good. Ok. ¿Con quién peleas más? ¿Con tu hermano o tu hermana? No sé. No, Los dos. depende del día que le toque a cada cual. Está bien, está bueno. Pero ellos a mí me parece que ellos como que ellos no son parecidos a ti o es la apariencia que dan. Es Por- la apariencia. They're Porque not ellos that quiet. se ven calladitos. Entonces eso es la apariencia de la... Calladito. Good. Yeah, they're not They're not, quiet. right? No, en la casa no, ok. Eso es lo para afuera. Tienen un buen game de afuera para la gente. Yeah. That's good. Está bueno. Ok, bueno, eso es lo que ha pasado en nuestra semana. Vamos a entrar al tema de hoy. Y a ver, déjame lo puse por aquí. ¿Qué era? El tema de hoy es... Something about church, right? Sí, por aquí está. La relación de la iglesia y la cultura popular. Like the relationship between church and popular culture. O Okay. lo podríamos decir Like pop incluso. culture? Bueno, no, no. Yeah, pop culture, popular culture. Es parecido, pero casi siempre cuando tú dices pop culture estás hablando como de películas, Yeah. de Música. You're right. Entonces, yo creo que lo primero, para hablar de ese tema, lo primero es que es ver qué cosa es It's a la... very wide topic. Claro, sí, por eso se puede hablar bastante de eso, pero como que ver primero qué cosa es la cultura. You know what I mean? What do you guys understand? ¿Qué es lo que ustedes entienden como cultura? Vamos a hacer algo más que eso incluso. ¿Quién tiene el teléfono por ahí? A ver. You wanna Google Dale, culture? yeah, what is culture? What is culture? A preguntarle a Google inteligente. Siri is my best friend. Siri, la niña, mi sobrina, la hija de Loamni, She's so cute. se le trata de preguntar a Google, pero Google no entiende y se la pasa ahí como 20 minutos. Google! Google, muñequito. Oh. Dice así, muñequito. Google, She's so muñequito. inteligente. súper Llegó inteligente. ahorita para el cuarto y me dice, tío, me saludas. Y después va donde Lady y le dice, Ladies. Le dice, ¿qué lady de qué? No, yo soy tía. Ladies. Yo soy tía, ¿qué lady? Ladies. She's so No. cute. No le quería decir tía. Mira, dice, conjunto de conocimientos e ideas no especializados, adquiridos gracias al desarrollo de las facultades intelectuales mediante la lectura, el estudio y el trabajo. Conjunto de ideas, ¿qué más? Y conocimientos. Conjunto de ideas y conocimientos. Sí, está bien. La cultura casi siempre está muy amarrada a las artes. Ujú. La cultura casi siempre está muy amarrada a lo que es la música, a ver, pon ahí factores principales de la cultura, porque ahí debería decir factores principales de la cultura. Voy. Tiene que ver con los comportamientos también de las sociedades Las tradiciones, Sí. factores. principales. Costumbres. Sí, costumbres, pero las costumbres son parte de la cultura. Por eso. Dice lengua y rutina diaria, estilo de vida, costumbres, creencias tradicionales, arte y I esparcimiento. like that. Eso, mira, eso está bueno. A ver, leer otra vez, disculpa. Lengua y rutina diaria, estilos de vida, costumbres, creencias
tradicionales, arte y esparcimiento. Ok, sí, ahí sí. Eso más o menos son los pilares de lo que es la cultura, de las tradiciones que tienen un grupo de personas, casi siempre por países o por grupos étnicos de tradiciones de comportamientos, ya sea de la forma que se casan, la forma que celebran los cumpleaños, la forma que tienen para vivir, si viven en familia, si se van de la casa a los 18 años, la edad que se considera mayoría de edad, ¿verdad? Todas esas cosas. También ahí va lo que es la música, qué tipo de música, qué tipo de instrumentos musicales usan. ¿Esto está o se frizó? Okay. ¿Qué tipo de instrumentos musicales usan? ¿Qué ritmos de música tradicional tienen? La comida. Y en eso influyen muchas cosas en lo que es la cultura. Influye el lugar del mundo donde está el grupo de personas del que estamos hablando. Si son de un lugar frío, si son de un lugar cálido, ¿verdad? Si son de un lugar, por ejemplo, como lo es en los polos donde el sol aparece en cierto tiempo del año, 3 o 4 meses sin sol, qué sé yo. Tú sabes todo, incluso hay subculturas dentro de los mismos países. Porque aparte de los países tener subculturas, hay ciertas áreas, ciertas ciudades de los países que son diferentes. Tú que viviste en Nicaragua. No sé. ¿No te acuerdas de nada de eso? Sí, pero... Bueno, pero aquí mismo en Estados Unidos. A ver, ¿qué cosas son propias, tú dirías, de la cultura, por ejemplo, de Miami? O de South Florida. Bro, I don't even know. Porque hay tanta diversidad y... Yo te voy a decir una. What? Que sea en inglés, pero bueno, te lo voy a decir en español. Te lo voy a decir en inglés y en español para que los que lo escuchan entiendan. Hay cosas que se dicen que yo he escuchado, like slang. Formas de hablar que son de ciertas ciudades. Hay algo que es aquí del sur de la Florida, pero especialmente en Miami. Es una cosa que dicen todo el mundo y no lo piensas hasta que, espérate. Y me di cuenta porque estuve mucho tiempo lejos y cuando regresé a Miami la gente lo decía. En casi todos los lugares del país la gente se bajan del auto. Dicen, oh, you told me this. I'm gonna get off. I'm gonna get off the car. Yeah. En Miami nosotros decimos, I'm gonna get down from the car. I don't know. I haven't noticed it. A lot of people say it. I know, like, everybody here says, like, dale and stuff like that, you know? Dale, when to go. I went to go. I hate when people say that. When to go. I hate when people say that. You either went or you go. When to go. You don't say I went to go to the store. I went to the store. Bueno, esos son varios, son cosas, formas de decir las palabras que no tienen mucha traducción, pero son formas de decir las palabras aquí bueno, el when to go no, el when to go hay muchos lugares donde lo dicen, pero hay cosas que son bien, bien locales. Otra cosa, ¿verdad? Que es aquí especialmente el español de Miami está muy cubanizado. Oh, very. Y incluso si tú vives en otro y nosotros hablamos y a lo mejor no es como los cubanos de Cuba, pero es una forma de hablar que está bien cubanizada aquí en Miami. Y entonces tú, por ejemplo, tú hablas con alguien de otro país y piensas que eres cubano porque vives en Miami. Todo el mundo dice hacer, todo el mundo dice que volá, dale. Yeah. Tú sabes, hay muchas cosas que están vaya, eso también. Pero, ok. Mira, en Filadelfia, yo viví un tiempo en Filadelfia. Y en Filadelfia tienen varias cosas raritas que dicen. ¿Ok? Por ejemplo, en Filadelfia no dicen boy. Like, un muchacho, no le dicen boy. Le dicen bowl. Like a bowl, like a cereal bowl. Bowl. The bowl. We went with the bowl. Así, like a cereal bowl. It's strange. That's how they say it. Entonces, they say, las cosas,
A todas las cosas le llama, y a las muchachas también, las cosas de las muchachas. Medio, no es que sea machista, pero bueno, le dicen John. Oh, yeah. I've heard that one. The John. With the John. Hey, give me that John. John. Everything they call it, They kinda say that everything here a too, John. But that's not No, from here. No, it's not from here, pero lo dicen bastante. Pero like, eso, South Florida. si lo dicen, es porque viene de ahí, Filadelfia. En Filadelfia todo es a John. John thing. Ajá. Hay varias cosas, hay varias, y eso es ya dentro de los Estados Unidos. Y entonces después tienes la forma de hablar de la gente de Nueva York, ¿sabes? De New Jersey. Texas, California. Texas. But how does, like, what's something, los de Texas hablan como sureño más o menos, ¿no? Southern, yeah. Sí, pero no, los de Texas no tienen, a no ser que sea como la cultura chicana. Bueno, la gente que yo conozco de Texas are Mexican, so I Claro, la cultura chicana. no podría decir. Bien interesante eso porque por ejemplo, aquí en Miami no se vive mucho ese asunto. Aquí en Miami casi todo el mundo habla español. Pero en Texas hay muchos latinos que no hablan español. Nada. Que no saben hablar español. Son latinos, el aspecto bien latino, bien mexicano, bien, y no hablan español. Entonces la gente le quiere hablar español, no habla español. Y eso pasaba cuando vivimos en Filadelfia también. En Filadelfia, el barrio donde vivimos eran puertorriqueños, dominicanos y negros. Y casi todos la gente, no, los muchachos, muy pocos hablaban español. Entonces eso es algo que aquí en Miami no. ¿Sabes? Que en Miami todo el mundo habla español. Aquí nadie habla inglés. No hablan inglés. Me he quedado frío De hecho, yo trabajo en uno de los trabajos que hago. A veces me toca trabajar con agentes de bienes raíces, de real estate. Y esta semana estoy trabajando con una señora de real estate que ella vende casa y no habla inglés. Sí se puede. No habla inglés y vende casa. Entonces, imagínate. Pero bueno, entonces pues esas cositas son de la cultura local. Y todos los países tienen, especialmente cuando es un país que tiene como campo y costa, casi siempre la gente de la costa en los países son diferentes a la gente de la ciudad. ¿Tú, Eileen, tú conoces más o menos Panamá, algo así, o no conoces Panamá mucho? Para conocer las diferencias de la... Dentro de Panamá. Sí. No sé. Okay. Yo conozco más o menos Nicaragua, pero no es algo que te podría decir, like, yo estoy seguro que en Nicaragua la gente que está más cerca de Costa Rica hablan diferente que la gente como de Managua. Pues Managua está como en el centro, ¿no? Me imagino que la gente, igual que en Nicaragua... O la gente de las islas. Claro, de las islas. Hablan inglés. Y hablan inglés, ¿verdad? Hablan inglés porque las islas... ¿Cuáles son las islas nicaragüenses? Bluefield. Corn Island. ¿Y hay muchos ingleses ahí? No, they're black. Sí, son como jamaiquinos, ¿no? I don't know. Okay. Es mezcla afrolatina en esos países. Sí, yes. Claro, especialmente en las costas, en Honduras, en Nicaragua. ¿Y por qué será eso? I don't know. Porque por ahí pasaron, claro, por ahí pasaron los barcos de los esclavos. Ok, entonces, pasamos este rato al principio para hablar un poquito acerca de qué cosa es la cultura, ¿verdad? Porque si hubiéramos entrado directamente a hablar acerca... I forgot what we were talking about. La iglesia, la relación entre la iglesia y la cultura popular. Okay. Empezamos a hablar de esto porque, mira, si no tocamos este punto de lo que es la cultura, ¿verdad? Local, de las personas. Por ejemplo, de la forma que comen la gente en Nicaragua, que tortilla también. Y que si la carne, que si la forma que la gente... Mira, en Chile, ¿verdad? En Chile, la gente come mucho pan. Se come mucho, es parte de la cultura. Incluso y el pan es como grueso, es bien contundente. Se come tanto pan que es normal que cada dos o tres cuadras hay una panadería donde hacen el pan. Qué rico. Que no viene en bols, lo hacen. Bueno, yo no he estado en Chile hace, ¿cuánto? 14 años, no más, 18 años no estaba en Chile. Así que, bueno, imagínate. Estoy hablando quizás de cosas que puede que no existan ya, pero esa era la cultura. Entonces, otra cosa es que una de las comidas del día, que es de la noche, le llaman la 11. That's what they call it. La 11. Y la 11 lo que toman como té, café y con un sándwich. Esa es la cultura del país.
Entonces, imagínate tú, te suena raro que alguien te dice, vas a comer 11, como que, like, ¿de qué estás hablando? Pero es la cultura, es su cultura. Entonces, algo, a mí me parece súper raro cuando yo escucho que en Panamá desayunan arroz. En Panamá, ¿verdad? Desayunan arroz con carne, like, temprano en la mañana. Toman leche agria. ¿Nicaragua toma leche agria? Yeah. ¿Qué cosa es? Leche agria. Pero, pero ¿de dónde sale eso? I don't know. ¿Se llama Sour así? milk. O sea, Sí. O como la leche ya como cuando ya se está descomponiendo. Claro. It's so gross. Pero tiene que, a lo mejor te hace bien para tu organismo. I don't know. Pero porque el es yogur, normal. Lo pasan probiotic, por la calle. probiotic. Oh, that's true. Oh my God. Wow. Yeah. Gross. Sí, ¿cómo se llama en español? ¿Probióticos se llama? I don't know what it is. Estamos hablando de bobería otra vez. Sí, porque el yogur por eso te hace bien. A ver. Yeah, sí, pero el yogur sour milk. Sí, hay que procesarlo. Porque probióticos, beneficios. If you're lactose intolerant like me. Te ayudan a proteger el sistema digestivo. A ver, leche agria. ¿Qué es la leche agria? Vamos a ver. ¿Qué es la leche agria? A ver. La paso vendiendo todas las mañanas por donde vivía. En the little vendor. Ok, son productos que vienen de la acidificación de la leche, lo que le da un sabor un poco agrio y que se alcanza a través de la fermentación producida por las bacterias e incluso añadirle un poco de ácido, limón o vinagre. I'm good. Y eso te ayuda. Pero el yogur es leche agria. ¿No te gusta el yogur? It tastes like that. No, es malo. No sabe igual. A lo mejor la gente que... A mí no me gusta. Hay varias gente que le gusta, pero a mí no me gusta. Bueno, eso es algo son cosas de la cultura. Todas esas cosas son... Se nos cayó Liana. Todas esas cosas... ¿No se cayó? No me caí. ¿Te levantaste? No me caí. ¿Te levantaste? Todas esas cosas son parte de la cultura popular. Bueno, quizás muchas de esas cosas se la llamaría, no sé, cultura criolla o las tradiciones, pero es pues la cultura de los pueblos. ¿Okay? Entonces, dije, vamos a hablar un poquito de esto, incluso de la música. Vamos a hablar un poquito de eso porque si entramos derecho a hablar de la cultura con la iglesia, la gente va a decir, están hablando de cosas mundanas. Pero la cultura es mucho más que las canciones que están en la radio. Cuando tú hablas de cultura popular, ¿qué es lo que piensa la gente al momento? Están hablando de las canciones de la radio, de Bad Bunny. Están hablando de Bad Bunny, ¿cómo decirlo? No, pero es que la cultura popular es mucho, mucho más que eso. Entonces, ¿cómo se relaciona? Dale. No, le estaba diciendo a ella los otros días que quería hacer un estudio sobre socio-cultural effects en la iglesia. Sí. Es más o menos lo que estamos hablando. Sí, eso. It's very interesting. ¿Por qué querés hacer ese estudio? A ver, Porque ¿de dónde salió ese interés? Mucho. ¿Pero de dónde salió ese interés? No sé. Bueno, pero de algún lado tiene que haber salido. Es que no, I don't remember. Seguramente algo que estuve leyendo, I don't know. Pero estaba hablando con mi mamá y le dije, I want to do that. Del impacto sociocultural. En la iglesia. Del impacto de... you know what I think? Creo que fue porque estaba leyendo... Yo creo que era una clase de sociología o algo. Sí, creo que eso fue. Una clase de esas, no sé. Se pegó, se durmió. Diana, ¿te parece que estás dormida? ¿Estás ahí? ¿Será el internet mío o será el internet de ella? Bueno, ok. ¿Estabas en una clase de qué entonces? No sé si fue sociología o humanidades o algo de eso, una clase de esas. Entonces, una de las lecciones eran cómo la historia afecta el presente, right? Ok. Y todo eso tiene que ver con los cambios de la cultura y la sociedad a través del tiempo y todo eso. Entonces estaba pensando sobre cómo eso afecta a la iglesia. Ok. Yeah. Sí, está bueno, es verdad. Entonces, porque hay bastantes, bastantes iglesias, denominations y todo eso, right? Sí. Entonces, cómo hay varias gente que servimos a un mismo Dios, pero no todos tenemos el mismo camino, Claro. Hay cosas bastante exteriores que afectan la iglesia. Sí. Sí, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Mira, la cultura va a afectar todo lo que haces, siempre. ¿Por qué?
Porque desde el horario que tienes para trabajar hasta el horario que tienes para dormir, todo eso va a afectar en la forma en que la iglesia se reúne, en que la iglesia opera, en que la iglesia trabaja. Y yo creo que a veces nosotros pensamos que la iglesia tiene que cambiar la cultura de las personas. Y yo creo que ese es un problema que viene desde el libro de los Hechos. Vemos que los judíos querían judaizar a las personas. ¿Qué es judaizar? Cambiar su cultura nacional. En los Estados Unidos, bueno, en lo personal, lo que he visto, ¿verdad? And even more, like aquí en Miami, que es tanta mezcla de cultura y de diversidad que... espérate, I need to think. Déjame decirlo bien. Hold on. I need to say this. Es tanta mezcla de cultura y diversidad. Sí, que no puedes esperar que, por ejemplo, las iglesias en los Estados Unidos sean igual que, no sé, las iglesias en Centroamérica o en otros países, you know. Sí. Por la cantidad de... Por la diferencia de cultura, porque no es lo mismo. Sí. It's not the same. Sí, no va a ser igual en ningún lugar. Pero incluso dentro de los Estados Unidos. Yeah, exactly. Si estás en una comunidad prominentemente negra, la iglesia va a tener una cultura diferente que si estás en una comunidad, por ejemplo, en el campo en Estados Unidos, donde quizás es más prominentemente blanca. Y cuando digo la gente que me está viendo, cuando estoy hablando digo negro, blanco, no estoy hablando para que entiendan más o menos, ¿verdad? Es que en Estados Unidos muchas veces las comunidades están bastante segregadas. Entonces estoy hablando de las culturas de esas áreas. No estoy hablando de que no importa el color de la persona. No importa. Estoy hablando simplemente que en áreas de Estados Unidos donde existe un estadounidense o un norteamericano que es descendiente europeo, para ponerlo así, ¿no? Que quizás casi siempre son las áreas del campo, tienen un cierto tipo de cultura, de forma de llevarse, de hablar, de música. Y lo mismo pasa en los barrios de Estados Unidos, están predominados por la cultura afroamericana, tienen su forma. Igual que en nuestras iglesias aquí en los Estados Unidos, casi todas están en barrios y lugares latinos. Y nuestra iglesia lleva aquí como 50 años y todavía no se habla inglés en la iglesia. Todavía es español. Entonces, eso es por cultura. Eso no es por nada más que cultura. Lo que estábamos hablando era... ¿Quieres añadirle algo a lo que estás diciendo ahí? No, sí. Lo que estábamos hablando era acerca de que ese problema se veía en el libro de los Hechos. Porque los judíos querían que los demás creyentes fueran judíos y practicaran todas las tradiciones judías. Pero mira qué interesante es que el apóstol Pablo dijo: para el romano fui como romano, para el griego fui como el griego, para el judío como el judío, porque él había entendido la gracia de Dios y el evangelio de Jesucristo, de que Jesucristo no vino a la tierra a cambiar la cultura del hombre. La cultura en lo que es su forma de vestir, su forma de hablar, su forma de... Él vino a traer el reino de los cielos a nuestros corazones. Entonces, Jesucristo vino a la cultura del pueblo de Israel y vino y anduvo como ellos, se vistió como ellos. No se veía como algo raro. Cuando Jesucristo anduvo por la calle, la gente en el pueblo de Israel no podía decir: mira, ahí va el evangélico. Porque no era diferente él no era diferente a la gente. La gente lo seguía por lo que él hacía, no por su apariencia. No por la ropa que se ponía. La gente lo seguía por su mensaje. Por lo menos eso es lo que leemos en la Biblia. La Biblia dice que la gente lo seguía por los milagros que hacía, por la forma que amaba, por la forma en que por la forma en que se comportaba con las personas, por
por el poder de Dios que bueno, Él era Dios, que había presente en su vida. Pero la Biblia no nos dice de que a Él lo seguían por su cultura. No sé, eso es lo que por lo menos yo no lo he visto ahí. Entonces, vemos en los hechos a muchos de los, quizás no los mismos discípulos, pero muchos de los seguidores de Jesús, tratando de, aparte de llevarles el reino de los cielos, el evangelio y las buenas nuevas, tratando de también culturizar a las personas. Y es parte de la idea de la colonización. Es parte de la idea de que tienes que ser, aparte de creer en Cristo, también tienes que vestirte como yo. Pero espérate, ¿por qué? Aparte, tienes que creer en Cristo, pero también tienes que usar mi peinado. Pero guay, ¿por qué? ¿Qué? Esa parte como que no lo entiendo. Esa parte no la leo en los evangelios. Entonces, el choque de la iglesia con la cultura. Yo no creo que la iglesia es enemiga de la cultura. Y yo creo que nosotros muchas veces en la iglesia nos hemos determinado como enemigos de la cultura. Yo creo que la iglesia, al ser el cuerpo de Cristo en la tierra, es enemiga del pecado, no de la cultura. Hay muchas cosas en las culturas de las naciones que son muy lindas y que no tienen nada que ver con el pecado. ¿Qué hay de pecado en la forma, en las comidas que se preparan en los, ¿sabes? Pero entonces, digamos que si yo, aparte de ser cristiano, soy cubano y voy a Honduras y en Honduras a la gente lo que come es carne con tortilla, yo digo para allá, no, aquí se come arroz con gris. Porque aparte de ser cristiano, hay que ser cubano. Lo mismo le puede pasar al centroamericano, ¿verdad? En la iglesia centroamericana y vas a un lugar, no, aquí se comen tortillas porque no son. Entonces, obligar a las personas a practicar tu cultura no tiene nada que ver con el evangelio de Jesucristo. Es más bien, yo creo que es contra el evangelio de Jesucristo. Yo creo que el evangelio de Jesucristo se asimila dentro de cualquier cultura, porque el evangelio de Jesucristo trata con la condición más importante, que es el corazón del hombre sujeto al pecado. Lo dijo el apóstol Pablo, que el evangelio no es comida ni bebida. Esas son cosas triviales. Entonces, y a eso lo puedes añadir todo, lo puedes añadir los ritmos de las músicas, de dónde vienen las músicas, los diferentes estilos, formas. Todo eso también está muy, muy amarrado a las culturas. Entonces, tienes una persona que es de una cultura nórdica, donde quizás las músicas todas son sobrias y son a lo mejor por el hielo que le corre en la sangre, yo no sé. Y entonces esa persona piensa que esa es la música, eso es. Y entonces vas a un lugar donde la gente son isleñas, donde hay más sazón, más sabor, y la gente le gusta la música un poco. Bueno, no tiene que ser reggaetón, tú sabes, no tiene que ser eso. Siempre. Sí, pero vas a uno donde la gente le gusta, y esa música no. Y esos mismos de ahí, porque ese es el otro problema. La gente que tiene la cultura más alegre, la música más alegre, también te dice, no, esa música no es de Dios, la otra no es. Y es una cosa tan humana, ¿verdad? Pensar de que Dios se tiene que parecer a mí. Al revés de pensar, cuando en realidad lo que el evangelio es el hombre ser transformado a la imagen de Dios. Y nosotros lo que hacemos es transformamos a Dios a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Está fuerte eso. ¿Qué es lo que hacen los europeos cuando pintan a Jesús? Lo pintan europeo. Pintan rubio, blanco, alto. Eso es lo que hacen los europeos. Y me imagino que si los artistas hubieran sido africanos, quizás lo hubieran pintado africano. Porque es que ese es un gran fallo del hombre, de pensar que Dios se parece a mí. No, yo me tengo que parecer a Dios. Dios no se tiene que parecer a mí. Y lo hacemos en la cultura. Entonces, pensamos que tiene que haber un versus entre la iglesia y la cultura. Yo no creo que tiene que haber un versus entre la iglesia. Yo creo que la iglesia tiene que injertarse a la cultura.
Pero no sé, ¿qué piensan I agree. ustedes? I agree. Empieza por allá. ¿Qué tú piensas, Elin? ¿Qué tú piensas? Elin no ha dicho mucho hoy. ¿Qué tú piensas? I A ver. know. I'm a listener today. It's okay. I'm ¿no? always a listener. Pero está bien, no hay problema. Yeah. No hay problema. No, I agree with what you're saying. I don't have anything to add. Ya, it's okay. It's okay. ¿Te has puesto? ¿Te has puesto a pensar alguna vez? ¿Es algo que ha entrado? Yeah. ¿Qué has pensado que como que por qué? ¿Cuál es la... Mira, como que cuál es la guerra entre la iglesia y la cultura? Como yo escucho muchas veces, una cosa que yo escuchaba de niño, no la entendía mucho. Decía, no podemos seguir las modas del mundo. ¿Right? Yo lo escuchaba de niño. Ujú. Pero de ahí, la corbata esa, ¿de dónde salió? Porque yo no creo que esa corbata la inventaron en la iglesia. No sé, a lo mejor estoy equivocado. Pero y el corte de pelo ese corto. Pero en el tiempo de Jesús, todo lo que vemos es que los hombres usaban el pelo más o menos largo. No sé si lo habrán usado bastante largo, pero lo que se ve es que se usaba la barba larga. Entonces, ese corte militar y esa cara afeitada militar, ¿de dónde salió? ¿Eso fue invento de la iglesia o eso vino del mundo, de la cultura? You know? ¿De dónde? ¿Por qué no andamos con túnica? Porque Jesús andaba con túnica. ¿Por qué andamos con pantalones y no andamos con túnica? ¿De dónde salió eso? Entonces, cuando yo escucho a la gente decir no debemos seguir las modas del mundo y te veo vestido con algo que lo inventó el mundo, es como que estás haciendo un doble estándar, you know? Tú sabes. Y es más fácil que la gente te reconozca como cristiano porque eres raro, que la gente te reconozca como cristiano porque vives como Cristo. That's true. Pero la gente muchas veces dice, mira, tú eres cristiano, pero porque eres raro, no porque tienes una vida como Cristo. Es que tienes una ropa como rara y tienes como... Tú eres como que... Lo que no están preguntando es si tú te pareces a Cristo. Están diciendo, tú eres rarito. No sé, claro, yo sí creo que ¿está bien aquí o no? No. ¿Se frizó? Yeah, it's been frozen. Oh, bueno. Yo sí Frozen. creo que las cosas de Dios para el mundo son raras, son extrañas. Pero sí me parece que hay veces que como que queremos forzar eso. Y en vez de ser extraños, porque nos comportamos de una forma que pertenece a los hijos de Dios, que glorifica a Dios, que nos comportamos de acuerdo con el principio del reino, los principios del reino de los cielos, que nos comportamos, que amamos a nuestros enemigos, que perdonamos a los que nos ultrajan y nos maldicen, que hacemos las cosas que representan a una persona que es el reino de Dios, es más difícil que te reconozcan por eso y es más fácil que te reconozcan porque te vistes raro. Yo creo que nosotros como iglesia tenemos que ser reconocidos más por ser la iglesia y menos por ser raro. No sé si eso se entiende. I don't know. Yo creo Yes, que I get it. yo creo que a veces, o ahorita que mencionaste lo de los judíos, estaba pensando, quizás a veces nos da miedo incorporar algo o incorporarnos, porque no es algo que como nosotros no compartimos quizás, o sea, independientemente de, en este caso es la iglesia, pero en cualquier área, como nosotros no estamos cómodos con eso, no Claro, sabemos que cómo comfort zone. reaccionar o cómo llevarlo a cabo. Y eso le pasaba a los judíos, ¿no? O sea, los judíos no sabían cómo iba a ser una vida con Jesús de esa forma. O sea, ellos estaban acostumbrados a seguir ciertas cosas, hacer ciertos rituales. Entonces, los deslocó de una manera que el miedo hizo que no pudieran aceptar tantas cosas. Y el miedo te paraliza. Entonces, quizás es un poco eso, ¿no? O sea, tener miedo de no saber cómo controlarlo para que sea de la manera correcta. Sí, yo creo que es eso. Yo creo que el miedo causa división, el miedo causa rechazo. Pero yo creo que la estampa de la iglesia no debe ser el miedo. Yo creo que la estampa de la iglesia debe ser al revés, que es como dijo Jesucristo, que Él no nos ha dado un espíritu de temor,
sino que nos ha dado el Espíritu Santo y fuego para no tengamos temor. Y aparte Es de lo que eso, hicieron los apóstoles. No tenían miedo. sí. Aparte de eso, es más fácil, ¿verdad? Tratar de limitar o reducir el cristianismo a un número de reglas que desean desde la forma de vestirse hasta la forma de comer y la forma de actuar, que vivir el cristianismo real, que no es una lista de normas y reglas, sino es una forma de comportamiento. Porque es más fácil cambiar lo exterior que cambiar el corazón. Yes. Siempre es más Totalmente. fácil. Siempre es más fácil tratar de arreglarlo de afuera que tratar de arreglarlo de adentro. Sí. Ya si escogemos, si nosotros decimos aquí, ven acá, mira, los cristianos tienen que usar ponytail. Y ya, entonces no están con ponytail, están mal. Pero ya no tienes algo para enfocarte, ¿ves? Ya estás mal. Y el que está con ponytail, ya está bien. Y entonces ya te enfocas en eso. Pero si no tienes ese enfoque, ¿cuál es el enfoque? No tienes nada, entonces tienes que lidiar con la realidad. Tienes que lidiar con que el cristiano tiene que tener el fruto del Espíritu Santo. No tiene nada que ver con el ponytail, o si no tiene ponytail, o si tiene el pelo agarrado a un moño, o si lo tiene para arriba, o si lo tiene para el lado. Y tú sabes que eso pasa mucho cuando las personas hacen sectas para controlar a la gente. Ujú. ¿Has visto en la serie de Netflix esta El tipo ese, el que tenía un grupo bastante I saw grande? parts of it, yeah. Ellos tenían modas I'm familiar. que eran la forma de vestirse de su religión, solamente podías usar este peinado. Eran como 4 peinados o 5 peinados que las mujeres podían usar. ¿Pero por qué? What Porque was his name? no se me olvidó el nombre de él. I would die. Pero porque se le ocurrió a él, eran como 5 peinados. Y ya, esos son los peinados. Y eran como 5. Pero es que eso es lo que hacemos cuando nosotros nos ponemos a añadirle al evangelio, nos ponemos a inventar cosas, llegamos a un lugar que es verdaderamente locura. Y especialmente cuando es algo que no lo puedes. ¿Cuál es la explicación de eso? No tiene explicación. Es locura. Y a veces se le quiere dar una explicación. Yo tenía un amigo que decía que hay personas que tienen la Biblia Goodyear. ¿Tú sabes cuál es Goodyear? Goodyear son las gomas de carro. Ujú. Porque le tienes que dar Sí. tienes que darle una clase de estiramiento para que eso le quede. Es like, wow, it doesn't fit, ¿no? Doesn't fit. Well, me estás tratando de vender algo que no tiene, que no pega, que no machea, ¿no? Entonces, pues, yo creo que de ahí nace esa idea de pensar de que la iglesia tiene que estar como que en guerra con la cultura popular. No lo creo. Pero bueno, yo creo que sale de ahí. Vamos a ver. Tenemos aquí unos videos. Vamos a ver los videos y después vamos a responder las preguntas. Tenemos un par de preguntas. ¿Les parece? Yes. Let's do that. A ver, aquí está el video. Ok. El video está por aquí. Creo que está aquí. La mayoría. Y aparecimos ahí. Ok. ¿Lo ven? ¿Ese frizó? ¿Está bien? ¿Están dando? No, Ok. we're good. Vamos a ver el video entonces. La mayoría de los jóvenes cuando se alejan por esa razón es difícil porque hay que salir de una iglesia, salir de una religión por eso, al mundo donde como quiera también te van a criticar. O sea, en el mundo como quiera te critican porque la ropa o es de muy vieja, o es de esto, o no está en la moda, siempre va a haber eso. Y yo discutía eso el otro día con un chico por DM. Él me decía, pero es que uno va a la iglesia buscando paz. Y yo digo, ahí es que está el problema. Nadie debe de decirte que en la iglesia hay paz y tranquilidad. Ese es el error. Y yo le dije, el error lo cometemos nosotros mismos como cristianos, que le vendemos al mundo que la iglesia es perfecta, que la iglesia es todo tranquilidad, todo amor, todo paz, todo bello. Y no es así. La iglesia es un grupo de gente que son pecadores, que saben que lo son, y que hay uno cogiendo de un lado y otro del otro, y tienen que agarrarse entre los dos para poder llegar a un sitio, porque estamos cogiendo todos. O sea, todos tenemos problemas, todos tenemos pecado. I like that. Está bueno. Está buena esa... Yes. Está buena
esa definición. Porque la pregunta que le hicieron a ella... déjame cerrar esto. La pregunta que le hicieron a ella fue de qué pensaba acerca de las críticas de los jóvenes que se van de la iglesia por las críticas. Porque los critican. So, está bueno porque ella dice que hay gente que... Mira, acá hay un grave error. A veces, y me pasa mucho especialmente con los jóvenes que yo conozco, de que siempre me hablan de la iglesia. Dicen, oh, ya no estoy en la iglesia. Oh, estoy en la iglesia. No, dejé la iglesia. Pero es que es Dios, no es la iglesia. Ujú. Entonces, ¿qué me quieres decir? ¿Que dejaste a Dios? O... Porque la iglesia es donde se junta la gente que conoce a Dios. Say, no, I'm not that into church. Like, what does that mean? I hear that sometimes. A veces lo hablo con los muchachos. Oh, hey, ¿cómo estás? Oh, sí, estoy bien. No, I'm not that much into church. What does that mean? You don't have a relationship with God. What does that mean? You know? Entonces, y es verdad lo que estaba diciendo de que vas a dejar tu relación con Dios porque hay gente que te está criticando. Y te van a criticar en todos lados. Donde tú vayas te van a criticar. Entonces, ahora, yo sí creo que tampoco se puede excusar el mal comportamiento. Ujú. Tú sabes, si hay un mal comportamiento hay que corregirlo. Porque es como que te roben. Alguien te roba. Y cuando tú llegas y dices, oye, me robaron. Sí, roban en todos lados. Sí, pero roban en todos lados, pero te robaron a ti. Tú sabes, no te roban en todos lados, pero no lo hace, no, que roben en todos lados no lo hace bien. ¿No? No lo hace que sea correcto. Te pueden robar. Y te robaron. Imagínate, tú dices, no, que fui a la iglesia y me robaron. Pero te hubieran robado la esquina. Ok, pero me robaron en la iglesia. You know? So, no importa. No hace a la iglesia responsable del robo, obviamente. Pero no le quita al que esté mal. So, I agree with her. Es como lo que va a decir ella, que lo que uno debe buscar es a Cristo. ujú, Porque si estás buscando validation, sí. ¿cómo se dice en español? Ser validado. ¿Así? Bueno, bueno, A ver, eso. espérate. A ¿Qué? ver. Ser aceptado. Ok. Yeah, I guess es casi lo mismo. Ujú. Si buscas ser aceptado, like en la iglesia, o si buscas ser aceptado, period, de cualquier persona, at some point they're going to disappoint you. Es verdad. You know? Eso no quiere decir que debes tener ningún estándar sobre la gente con que te relaciones, right? Sí. Like, todo el mundo me va a decepcionar. No, pero we're not God. Yeah. Like, no vas a buscar perfección en todo mundo. Yeah. Y igual como tú tienes tus errores, hay gente que igual los tiene. Like, yo personalmente no puedo venir a decir, no voy a ir porque me criticaron, o no le voy a hablar porque me criticó. Yeah. Y yo que soy santa, Claro. like, yo he criticado a un montón de gente. Sí. Y trato de no hacerlo porque estoy consciente que en algún tiempo o en algún momento lo hice, and I was like, wait, hold on, like, ¿por qué estoy pensando esto? ¿Por qué Sí. digo eso? So, si estás buscando, como lo que ella decía, que vas a encontrar crítica en todos lados, you know? Igual en la iglesia o en el mundo vas a encontrar pecadores ahí adentro y afuera, vas a buscar, como lo que tú dices, gente que roba, whatever, porque no te conviertes automáticamente en una persona perfecta solo porque estás sentado en la banca de una iglesia, you know? Yeah. Y alguna gente tal vez, lo he escuchado bueno, sí, un amigo que le pasó, fue a la iglesia, whatever, y la persona que estaba al lado como que estaban murmurando, hablando mal de él, Ujú. and he's like, ya no voy a ir a esa iglesia porque hablaron mal de mí. Sí. And I'm like, siéntate más adelante, like, I don't- Claro. Sí. Si la gente siempre va a decir algo, you know, and I get it, porque a mí también me ha pasado, lo he podido sobrepasar porque es que Yeah. no voy a la iglesia a buscar lo que la gente piensa, voy a la Claro. iglesia a buscar de Cristo, Claro. you know. Ahora, cuando tú quieres algo, por ejemplo, cuando quieres ir a comprar un teléfono, ¿verdad? Y entras a la tienda del teléfono y en la línea del teléfono alguien se pone pesado contigo, ¿te vas a ir? Nope. Que tú viniste a buscar algo que te Y cuando interesa. a mí me ha pasado cuando voy a la tienda a cambiar el teléfono Ah. porque ya está malo, estoy ahí for like 4 hours, No te vas. pero igual llegas a tu propósito, Estás buscando estás lo que te centrado en tu interesa. propósito, you know. Sí, yo creo que ahí es donde está el centro de todo. ¿Te interesa ir a adorar a Dios?
¿Te interesa ir a buscar la presencia de Dios? ¿Te interesa estar con Dios? Y eso aplica igual a la gente bueno, alguna gente, porque hay casos diferentes, que se van a otra iglesia o whatever, Si te vas por un caso que sea realmente personal con Dios y sea algo algo en tu relación con Dios y sientes esa convicción de irte a otra iglesia, eso es entre tú y Dios, whatever, right? Like, nadie tiene igual la palabra, Sí. nadie tiene el derecho para juzgarte. Pero si te vas por un problema o por una persona, te vas a encontrar problemas en todos lados. Los problemas están en todos lados. Yes. So, hay que tener cuidado con eso. Hay que tener cuidado con eso. 100%. Después te encuentras con lo mismo. ¿Eh? Yeah. Después te encuentras con lo mismo en otro lado. Exacto. 100%. Ok, vamos a Igual ver. como cristianos hay que tener cuidado cómo uno trata a la gente. Oh, yeah. No, eso no es una excusa para... Porque hay que tener Eso cuidado no con valida eso. No valida el maltrato de la gente. No. Yes. Ok, vamos a ver. Cuando ella me presenta, Un poquito entender estaba sincronizado. Ok, vamos a ver ahora sí. Cuando ella me presenta a mi amiga borracha, y mire, yo odié ver eso. Mi mamá me dice, a ver, no use esa palabra. El deseado de toda la gente dice que Jesús no odiaba sino una sola cosa, esa es saber el pecado. Yo no la odié a ella, yo odié ver al enemigo quitándome mis amigos. Y así como yo estaba, fui a hablar con Dios. Y yo le dije, Señor, pero ¿cómo tú permites que pase eso? Porque a mí lo que me dolía no fue lo que yo vi, fue lo que yo no vi que pasó en esa fiesta. Y eso me daba en la mente. Entonces, en mi infinita inocencia, porque tenía 15 años, yo le decía, Señor, dígame, ¿cómo usted quiere que yo cambie a esa gente? ¿Usted quiere que yo vaya y le entre a palo a esa gente que cogen esa jovencita? Y en mi infinita inocencia, el Señor me respondió a mi mente y me dijo, de la única manera que van a cambiar esos jóvenes es con el poder de mi palabra. Y en ese momento yo le dije al Señor, Señor, si esa es de la única forma que van a cambiar los jóvenes, entonces de aquí en adelante voy a predicar tu palabra en el nombre de Jesucristo. Amén. Listen. I like it. Cuéntame. Yo me relaciono mucho con eso porque es algo que he sentido muy en grande en mi vida. Varias amistades. So, I relate. Como que sientes como que el enemigo te está robando tus amistades. Sí. Como que, claro, sí es fuerte cuando tú estás en la iglesia con alguien. Porque a pesar de lo que esa persona esté haciendo, atravesando, like, I still love you, you know? Yeah. Pero, ay. Sí, es fuerte. Es Qué fuerte. descarado. Es fuerte sentir que el enemigo se está robando tus amigos. ¿Eso, verdad? ¿O es diferente lo que...? No, eso sí. Sí, es fuerte sentir como que, o wow. como que has visto personal también, que has visto un amigo, like, muy en la iglesia, en los caminos de Dios, y te lo encuentras un tiempo después and it's like andan en una vida de desorden. And you're like, claro. Sí, cuando ves una persona que se demuestra, que ves la evidencia. Cuando has visto el potencial que una persona tiene cuando está caminando con Dios. Like it's, si ves una persona caminando con Dios y lo ves de una forma y después lo ves tan lejos de Dios, y después like, sí es súper fuerte, eso es. Where did that go wrong? Sí, eso le da, y eso a uno le da. Y también like me he sentido un poco culpable en algunas amistades personales porque mi comportamiento no ha reflejado el carácter de Dios en mi vida en momentos que pudiera haber servido de bien. Okay. You know? It's obviously not my fault que no esté en esa vida. Sí. Pero en ciertos momentos me pongo a pensar en el pasado. I'm like, wow, like pude haber reaccionado o pude no haber hecho eso o pude haber dicho algo, you know. But yeah. Está súper bueno. ¿Qué te pasa cuando ves ese video, Eileen? ¿Qué viene por tu mente? Un papel en blanco. No, pero ¿qué piensas? ¿Qué piensas acerca de eso? De personas que ves un día caminando con Dios y de repente los ves 1 mes, 2 meses, 3 meses después y están completamente consumidos por el mundo. That is sad. Super sad. Y como él estaba diciendo, es a veces difícil pensar, bueno, como ella dice, maybe pude actuar de una manera diferente que hubiera ayudado de alguna manera, pero no, en verdad, like, it's not up to you. Y lo único que puede cambiar es
es la palabra de Dios. Yes, eso sí estuvo. Y a uno le duele porque tú quieres como que tú quieres como like, impotente. Como transformar y no puedes, tú no puedes a fuerza, no es a fuerza, tiene que ser con el Espíritu de Y Dios. para mí es tan loco ver el cambio ese porque algo que escuché una vez es the devil's not scary, he's sneaky. Ah, sí. Entonces, en la manera que poco a poco las cositas van aumentando y llegas a un punto que nunca oh my Imaginado. God. Ajá. Que nunca lo... Esa palabra. Y, por ejemplo, like, una persona, digamos que un amigo mío está fuera de la iglesia, right? Tal vez no tiene una vida de desorden y no anda, like, parrandeando y todo eso, sí. pero la confusión que tienen en su vida y la tristeza y todo eso, y like te preguntan, like, I feel like this and I've been like, he estado trabado así por un tiempo. I'm like, yeah, no wonder, bro. Like, claro. Has estado caminando sin Dios, like, ¿qué esperas? You know? Porque cuando a veces en el mundo cristiano uno dice, no están en la iglesia, like, piensan que andan like todos los weekends en fiesta y bailando en clubs. No, alguna gente tiene vida tranquila, you know? Sí. Pero es en eso, en la confusión, en la tristeza sin explicación cuando tienes una vida buena, you know? En esos momentitos. Sí. Esas cosas sutiles que usa el enemigo. ¿Qué te pasa con eso, Liana, cuando lo ves? Con lo que decías tú, y quizás el dolor sea porque uno no puede hacer nada. O sea, no puede hacer nada físicamente palpable que tú digas, ven para acá otra vez. O sea, allá no es aquí. Claro. Y que con algunas personas quizás lo puedes decir, pero al final a siempre veces igual no es tu lugar. A veces no es tu lugar, ¿eh? A veces no es tu lugar decir las cosas, por más que uno quiera. Y a mí me ha pasado, like, I just like want to yell at you, but you can't. Like, y a veces, aunque pase eso, o sea, aunque tú hables con la persona, porque bueno, hay relaciones que sí, o sea, hello, ven, vamos a conversar. Pero después de eso, tú sabes que realmente al final la decisión está entre ella y cuán grande sea su relación con Dios. O sea, cuando se vaya a dormir, ¿no? Y eso es lo que uno no puede controlar. Y ahí es donde, bueno, uno me imagino que recurre a Dios cuando se siente así. O como él decía, ¿no? O sea, ¿qué es lo que tengo que hacer? Sí. Pero sí es triste, obviamente es triste. Porque ves que al final no tienen una vida de paz, no tienen una vida plena. Y eso es lo que da Dios. Por lo menos para mí el propósito que yo he tomado de eso es que es yo ser la amistad que cualquiera de mis amigos pueden venir y sentirse cómoda hablando de eso, y no. Está muy bueno como eso. Transmitir el amor de Dios en mi vida, transmitir eso en todas las personas en mi vida. Muy bueno, eso sí es importante. Yep. Eso es súper importante. Ok, vamos a entrar a las preguntas entonces. Yeah. Ok. Yeah. Tenemos varias preguntas por aquí. Los que no lo han hecho o los que quieran hacerlo. Si ustedes tienen una pregunta para nosotros, nos pueden enviar esa pregunta a thetrimosqueteraspodcast@gmail.com. Entonces vamos a ver aquí algunas de las preguntas que tenemos. Y esta semana nos mandó una pregunta una muchacha que no se llama Liana, se llama Elena. ¿Se parece? ¿Se parece a Liana? ¿Elena? ¿No? ¿Nada? Okay. Es que lo que pasa es que cuando yo lo leí primero pensé que decía Eleana. Oh. Eleana se parece, pero se llama Elena. Bueno. Elena. Dice Elena, mi familia no quiere que vaya a la iglesia y soy menor de edad. ¿Qué puedo hacer? You know what? Listen. Mi mamá tuvo este problema. Porque cuando mi mamá entró a la iglesia, bueno, había alguien predicando en la calle, right, whatever. Entonces la conoció y mi mamá tenía como diría como 12 años. Okay. 12, 13 por ahí. Y mis abuelos no querían que mi mamá fuera a la iglesia. Porque ellos eran católicos. Igual tenía que tomar una ruta larga en buses y todo eso. Sí. Y pues era una niña, 12 años. Entonces ella se puso a orar. Okay. Y ella tenía una Biblia en una parte de la casa. Entonces se puso a orar y sentía el llamado de Dios grande de asistir a la iglesia, right? Entonces se fue a escondidas de mi abuela. Yo creo que mi abuela sabía.
mi mamá hace el cuento mil veces mejor. Yo creo que mi abuela sabía, pero mi abuelo no sabía porque mi abuelo no quería que ella fuera. Okay. Entonces mi mamá tomaba, eran como 3 o 4 buses que tenía que tomar Oh, wow. para poder llegar a la iglesia. Entonces mi mamá se iba a escondidas a veces y se llevaba a los hermanos pequeños también. And that's like a child, like, don't do that. ¿Qué edad tenía? She was menos de 15. Okay. Yeah. Bueno, era un mundo diferente. Sí. Porque los niños a esa don't edad do that now. tenían muchas responsabilidades. Yes. Era un mundo Sí. totalmente diferente. Entonces ella se iba con los hermanos y mi abuelo se enteró y mi mamá quería ser misionera de la iglesia. Okay. Entonces, la respuesta a esa pregunta es la oración, porque mi mamá pudo pasar a través de todo eso por la oración, porque mi abuelo estaba totalmente contra la idea. Yeah. Like, no quería que mi mamá fuera ni nada de eso. Entonces, al fin, después, batallando con eso mucho tiempo, mi mamá se logró bautizar. Yeah. Yo creo que se bautizó a escondidas. Creo que eso es lo que fue, ajá. Entonces, no me acuerdo el resto de la historia. Entonces, mi mamá después se fue de misionero cuando tenía como unos 15, 16 años. Okay. Yeah. Pero ora, porque eso fue la respuesta de ella. Está súper bueno. Yes. Orar. No lo hagas escondidas tan así, ¿no? Ora, porque Dios te abre las puertas. Eileen, ¿iba a decir algo? I think prayer is the only thing. Maybe sigue tratando de hablarle a tus padres y la razón por cual tú quieres ir. Hopefully, algún día lo podrán ver. Y si no puedes ir físicamente, busca en el internet cosas que tú sabes, like, online programs, recursos que hay en el internet. Ora y lee. Porque Dios está en Dios está en todos lados y no. Sí. Obviamente te congregas en una iglesia porque los creyentes nos congregamos y no. Pero eso no quiere decir que tienes que esperar el momento de entrar a una iglesia para tener una relación con Dios. Ahora, dijiste algo importante ahí. Los creyentes nos congregamos. ¿Sabes por qué? Are you asking me? Yeah. We help each other. Sí, sí. Yeah. Por eso, pero tienes otra cosa. No. Creo que eso es lo principal porque se necesita comunidad. Ya. Yeah. Totalmente de acuerdo. También ahí se lo puede añadir que porque somos el cuerpo de Cristo. Entonces el cuerpo solo no funciona. El cuerpo necesita a los otros componentes del cuerpo. Y por eso necesitamos congregarnos. Ok, me gustaron las respuestas que dieron ustedes. Liana, ¿tienes otra respuesta para Elena? Mira, y sigue orando porque a través de tu fe Dios pueda cambiar cambiar la mente de tus padres y hacer una obra en ellos también. Amén. Creo que quizás porque ellos no ven el valor. O sea, como no conocen seguramente, porque pues si no te dejan ir es porque no son cristianos, no ven el valor de lo que puede ser. Si, como dicen ellas, ¿no? Oras y también te conectas a cosas online y vas adquiriendo, o sea, una relación con Dios, eso te va a cambiar y quizás el cambio tuyo le produzca a ellos decir, no, sí, o sea, serio, no es que es cualquier cosa, algo que de verdad tiene un valor positivo y hasta ellos quizás vayan, ¿no? Que es la historia de muchas veces de los que no creen, sí, que empiezan a cambiar y después su familia ve ese cambio y se convierte. Ok. Sí, me parece bien. Yo también creo que la Biblia dice honra a tu padre y a tu madre. I was going to say that, yeah. Y no dice honra a tu padre y a tu madre si son buenos. O si te dejan hacer lo que tú quieras. La Biblia dice honra a tu padre y a tu madre para que tus días sean largos en la tierra. Y algo ahí que voy a partir del punto de que ellos lo están haciendo porque quieren lo mejor para su hijo, no porque te quieren. Elena, voy a partir del punto pensando que tus padres son buenas personas. Y voy a partir del punto de pensar que ellos quieren hacer lo mejor para ti, que te quieren cuidar, que a lo mejor tienen miedo por lo que no entienden, lo que no conocen, tienen reservaciones, ¿verdad? Entonces, es tu trabajo. Primero, gracias por mandarnos la pregunta. O gracias. Y si tú y cualquier otra persona que tenga por ahí una pregunta parecida a la de Elena, pues gracias por estar con nosotros, prestando atención. Pero primero, como creyente en Cristo, ¿verdad?
agárrate de la mano de Cristo. Ok, Michael dice, ¿qué tiempo recomiendan de oración diaria? 10. Creo que no te deberías poner un límite o un set time. Porque creo que a través del tiempo puede ser que vas a tratar de nada más tratar de alcanzar esa meta. Que tu propósito va a ser alcanzar la meta, no el tiempo. pasar Tu propósito no, va a ser el tiempo, nada más el tiempo y no va a ser en realidad conectarte con Dios. Yeah. Right. Pero trata de, constantemente, no tienes que separarte todas las veces que vas a orar, pero mientras que estás haciendo algo puedes tener una mente de oración. I agree with her, pero creo que sí debes de tener un momento alocado a la oración. Ok. Si eso significa para ti, no sé, 1 minuto, 10 minutos, 1 hora, eso depende de ti, ¿no? Pero que debes de tener un momento de oración. Ok. Liana. You're muted. Pero, no. No. Es que no se escuchaba. No. ¿Estabas hablando de nosotros? Ok. She was moving her mouth and there was like no A ver. Sí. Estaba masticando chicle. Aquí sí. Y ahora sí, a ver. ¿Aló? Sí, habla. Te oímos. Habla que tu siervo oye. Ok. O sea, puedes empezar con 5 o 10 minutos, pero yo sí sé que hay personas que ya quizás están un poquito más maduras en ese tema, que han sido constantes, así sea 3, 5 minutos. O sea, es algo que no le falta en su vida, el orar 1 hora específico, y dicen, no, yo quiero la verdad que tener más tiempo a solas con Dios y me voy a pasar media hora, 1 hora, y eso está perfecto, pero no debería ser una muletilla para sentirte mal si no lo haces, pues. O sea, no es que no estás mal con Dios si no lo haces. Depende de tu relación con Dios, yo creo. Sí. ¿No? Sí. Yo creo que sí. Yo creo que lo que dijo Elin está bien. Yo creo que es importante no caer en que o que tiene que ser o que pase 5 minutos, ya terminé. Pasé 3 minutos, ya terminé. Yo creo que sí es importante. Ahora, hay algo más. Y es que es importante considerar la relación con Dios como la relación con una persona. Y es algo que les va a pasar a ustedes cuando se casen, ¿verdad? Mira, yo tengo nada más 3 años de casado y dando consejos. Qué experiencia tan grande. Pero algo que les va a pasar, El más experimentado de nosotros. Experiencia tan grande. Pero de ustedes sí. Hay algo que les va a pasar cuando se casen. Y es que uno tiene que trabajar en el matrimonio. Y entonces la relación con Dios es como una especie de matrimonio. Tienes que trabajar en esa relación. Y es súper importante estar de acuerdo. La palabra dice, ¿cómo 2 anduvieran juntos si no estuvieran de acuerdo? ¿Cómo vas a caminar con Dios si no estás de acuerdo con Él? Súper importante. Y para estar de acuerdo hay que comunicarse. Es súper importante comunicarse. Y lo que pasa es que la comunicación es como el ejercicio. Es como un workout o el tiempo de estudio. ¿Tú te imaginas pensar, ¿cuándo vas a estudiar? Y pensar, no, voy a estudiar cuando, no sé, ahí en cualquier rato. No vas a estudiar nunca. O como decir, ¿cuándo vas a hacer workout? No, y no estoy diciendo que eso es lo que está diciendo Eileen, para nada. Yo entendí lo que quiere decir. Pero ¿qué es importante? Sí es importante determinar un espacio específico para hablar con Dios. De ahí a lo que yo creo que lo que Eileen dijo no era de que no puedes tener citas con Dios, sino de que no lo hagas como que una cosa de tiempo. Como que no midas. La calidad de la oración no se mide por lo largo de la oración. Eso ahí, ¿verdad? Más o menos, sí. Entonces, pero sí es importante tener un espacio predeterminado para pasar un tiempo. Es decir, voy a tener una cita con Dios hoy a las 4 de la tarde. A las 7 de la mañana voy a tener una cita con Dios. ¿Okay? Y esa cita con Dios puede ser de 10 minutos, de 1 hora, de 2 horas. Y en esa cita con Dios puedes hablar con Él, puedes leer la palabra, puedes adorar. O sea, no tiene que estar así. Es más o menos como las citas de pareja. Las citas de pareja no tienen que ser monótonas. La idea no es que tú digas, ok, todos los jueves a las 7 nos vamos a comer un helado. ¿Me entiendes? Ahora. ¿Qué pasó?
Dice, no, solo vas a salir por 1 hora. No hay tiempo, o sea, no tienes tiempo. Claro, pero No, mira, a veces con Lady hacemos cosas de media hora, salimos por ahí. Pero Por eso. que es importante que no sea una cosa monótona. Es decir, que todos los martes a las 2 nos vamos a comer un pescado frito. Y ya como que se vuelve, tú sabes. Entonces es importante tener esa espontaneidad, pero a la misma vez tener un tiempo definido. Ok, vamos avanzando porque ya yo sé que ya tenemos que terminar este Next one. podcast de 4 horas. Julia. Los alumnos de Andrew Huberman. Julia. Andrew Gurman hace podcasts largos. That guy is like 2.5 hours, 2 hours. Ah, pero Joe Rogan 1 las hace larguísimo también. Ok. Pero es súper, o sea, está muy bueno. Nosotros también, pues. Ok. Liana. ¿Cómo? Julia preguntó, ¿cómo puedo fortalecer mi fe? Oración, leer la palabra. Todo es oración. Está bueno el link. Está bueno. No, for real though. Bueno, va de mano en mano con la última pregunta. Porque fortaleces tu fe pasando tiempo con Dios y conociendo a Dios. Sí. Yeah. Aprendiendo más de Él. ¿Quién es el dueño de la fe? Dios. Ok. Y es Jesús, ¿verdad? Dios, pero Jesús es el autor y consumador de la fe. Entonces es necesario. ¿Tú quieres que tu fe crezca? Pídele a Dios, auméntame la fe. El que tenga poca fe, pídele, auméntame la fe. Y te la aumenta. Pero es necesario porque viene, no es algo que nace de nosotros, viene de Dios. Y la palabra dice que la fe viene ¿por qué cosa? Por el oír. ¿Y el oír por dónde viene? Por la palabra de Dios. Exacto. Entonces cuando tú pasas tiempo en la palabra de Dios, empiezas a escuchar la voz de Dios que requiere discernimiento. Y el oír la voz de Dios fortalece la fe en tu vida. La última pregunta. Daniela dice, un muchacho de la iglesia me dijo que tuvo un sueño de que éramos novios. Esta es una que pasa bastante. Un muchacho de la iglesia me dijo que tuvo un sueño de que éramos novios. ¿Qué creen de los sueños espirituales con respecto al noviazgo? Bueno, para empezar, ella no dijo que era espiritual el sueño, era un simple sueño. Dice que sí, pero parece que la forma Dios que ella me reveló que tú ibas claro, a hacer. la forma que ella lo está poniendo, la forma que lo está poniendo Daniela pareciera como que es un sueño profético de esto. Ajá, como que él se lo dijo, como que, hey. Sí. Don't do that, that's creepy. Claro. That's so creepy. Reservas en todo caso, ¿no? Porque de pronto, pienso yo. Mira, si a ti te pasó un sueño y llegas a hablar con esa muchacha, dile como cuando ya estén casados, que a un testimonio que Dios te contestó tu oración, whatever. Pero no le digas a una muchacha de hola, ni la conoce, imagínate. Te estaba viendo y tuvo un sueño que Dios... ¿Te imaginas que estás en la iglesia? Estás en la iglesia y está un muchacho que no conoces mirándote de otro lado de la iglesia todo el culto así. Y cuando se acaba el culto te dice, un sueño contigo. Oh my gosh. No. That's so creepy. Okay. Pero yo no tuve un sueño. Ya. Te voy a llamar. Tuve un sueño que te llamaba al 911. Óyeme. Mira, ok, pero fuera de los juegos. De verdad, deberían guardarse. ¿Qué? Porque puede, la verdad, o sea, puede ser que realmente... Bueno, ¿qué es lo que preguntó? Ella preguntó, ¿qué creen de los sueños espirituales con respecto al noviazgo? Mira, yo creo que sí puede pasar. I think so too, but como dije, mira a ver cuándo es el momento preciso de compartirlo, porque... ¿Tú sabes lo que yo creo que está malo? Yo creo que está malo, bueno, la palabra de Dios nos dice que usemos la sabiduría y la astucia. Yo creo que está malo como que tratar de manipular a las personas o como que tratar de coerce. Eso creo que es malo. Sí, como tienes que enamorarte de mí porque Dios dijo, no porque yo soy buena persona, no porque yo soy. Eso es como que, ¿me entiendes? Es una forma como de manipular a la persona, tú sabes. Entonces hay que tener cuidado con eso. Porque al final del día tú quieres enamorarte, quieres estar con alguien que te ame, no quieres estar con alguien que solamente está contigo porque le metiste un cuento, tú sabes. Entonces, tanto si tú estás recibiendo ese tipo de mensajes, mira, primero, Daniela, te aconsejo que hables
dependiendo de la edad que tienes. Si eres menor de edad, habla con los padres de tus padres al momento. Y si no eres menor de edad, habla, pues, igual puedes hablar con tus padres, pero habla con tu pastor también, porque el pastor conoce las personas y conoce las relaciones de la gente, ¿verdad? A ver qué es lo que tu pastor piensa. Yo pienso que sí puede pasar. Yo pienso que sí puede Dios mostrarle a una persona cosas que van a ser de bendición para su vida. Ahora, la única parte en la Biblia donde yo veo que Dios crea a una persona para ser compañero de otra es Adán y Eva. No ve más nadie. Dice Dios, no es bueno que el hombre esté solo y hace la mujer. O sea que se nota que está diciendo para que se hagan compañía. No creo que Dios creó a Eva para Adán. ¿Cómo te quiero decir con esto? Yo creo que Dios creó a Eva para que fuera la compañera de Adán, pero como que no es que Eva sea una pertenencia de Adán. Dios, todo lo que existe es para Dios. Dios no crea cosas para personas. Todo lo que existe es de Él y para Él. La Biblia nos dice. Pero sí, de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios, Dios creó a Eva para que Adán no estuviera solo. O sea, es una compañía. Ahora, aparte de eso, no vemos muchos casos en la Biblia donde hayan sueños y Dios les diga lo mismo que pasó con María y José. Ellos ya estaban enamorados, ya se iban a casar, o no sé si habrán estado enamorados, no sé cómo es la costumbre, pero Dios dice que ya se iban a casar. Cuando Dios se le aparece a José y le dice que no deje a María, su esposa. Tenemos el caso también del profeta Oseas, creo que es, que Dios le dice que tiene que tomar una esposa de las prostitutas de la ciudad. O no sé si ya era su esposa y se convirtió en prostituta, una cosa extraña así. Pero son casos bien, no es algo no es algo que no es algo como que se vea que esa es la forma de Dios operar, tú sabes. Pero si te digo algo, no te cierres a las posibilidades. Yo sé que suena raro y sé que puede que te dé incluso miedo escuchar algo así. Tómalo con un grano, discierne los espíritus, usa tu discernimiento, tómalo como que escúchalo, pero no lo tomes como que esto es así. Pídele a Dios que te muestre qué es lo que Él quiere para tu vida. Ora, la oración es súper importante. Y si te interesa, pues le puedes dar una oportunidad de conocer al muchacho. Nada romántico, le puedes dar una oportunidad de ir a conocerlo como persona, ¿verdad? Pero te digo, ni te cierres a la posibilidad de que puede ser mentira, ni creas que solamente porque él te dijo eso es la verdad. O sea, te está dando un testimonio que tuvo él, puede que haya sido un sueño normal, puede que sea mentira, porque tenemos gente que se le ocurren cosas, ¿verdad? Puede que sea parte de su ilusión, quién sabe. Yo no soy quien para decirte, pero sí sé que he escuchado ese tema y he escuchado muchas veces, sé que hay personas que lo hacen de una forma manipulativa. Entonces, para los muchachos, si tuviste un sueño con alguna muchacha, te recomiendo que no se lo digas. Te recomiendo, a no ser que escuches una voz del cielo que te diga, ve y dile a Daniela, ¿verdad? A no ser que sea algo así, te recomiendo que no se lo digas, que te guardes el sueño. Y puede que sea verdad y que sea un sueño de Dios, pero ¿cuál es el motivo por el cual se lo tienes que ir a decir? Si es algo, mira, si Dios tiene algo para ti, trabaja para eso, pero no es necesario que tú lo trates de manipular las cosas o manipular las situaciones. En la Biblia tenemos muchos casos, quizás no tanto de casarse, pero tenemos casos de, por ejemplo, David, que fue ungido rey, y él no andaba por ahí después diciendo, oye, a mí me ungieron rey, cuidado. Entonces, ok, tú muchacho, quizás tuviste el sueño con la muchacha, ok, y si estás enamorado de ella, primero busca la voluntad de Dios en oración, y si estás enamorado de ella, busca conocerla y busca acercarte, pero no uses el sueño, te recomiendo yo, no lo uses. Y hasta como estaba diciendo yo, así, ¿verdad? Hasta que llegue a pasar, lo puedes contar, ¿verdad?
Pero, y a las muchachas, si le está pasando eso, habla con tus padres, habla con tu pastor local, habla con Dios primero que nada, ¿verdad? Y mira a ver también cuál es la voluntad de Dios para tu vida. Es súper importante que busques la voluntad de Dios para tu vida y que no te dejes llevar por la primera persona que dice, Dios dice esto, Dios dice aquello. Ok, pero que te habla a ti también. Te habla a ti también. Oh, Dios me dijo que, guay, que mira qué interesante, yo no he escuchado nada. Así que voy a esperar a que me diga a mí también, ¿oíste? ¿Te parece? Bueno, yo creo que estamos llegando al final. Vamos bien rapidito a repasar el caso por Cristo y terminamos. Oh my God. ¿Okay? I forgot problema. about that. No. You read it? Ok. Liana, ¿leíste? Yo sé que Liana me estaba diciendo que lo iba a leer. ¿Lo leíste? Sí, noto como, ¿sabes qué? He notado como que no sé si, bueno, que lo estoy leyendo en inglés, como que algunas cosas son complicadas de entender, no sé, está como que el lenguaje quizás maybe too sophisticated for me, pero sí saqué 2, 3 cositas que me gustó mucho de ese capítulo. Sí, puede que hayan cosas It's que... because he uses like big vocabulary. Sí. No usa like frases simples, es el vocabulario. Bueno, es que está hablando de cosas de filosofía. Sí, pero even then, de like, algunas teología. palabras que las pudiera decir mucho más simple, pero usa palabras específicas. Sí, Es su manera de escribir. Like, you know. claro. Claro. Sí. Sí, hubieron 2, 3 ideas que me gustaron, chévere. Ok, ¿anotaste algo ahí? ¿O no anotaste Sí. nada? A ver, anotaste. Ah, qué inteligente. No, saqué una foto, pero no lo puedo ver porque está el teléfono. Ah, ok, ahora. No, pero cuando comencemos, ¿no? O Sí, ya estamos Yeah, we're hablando de talking. eso ahora. Ok. Ah, porque ¿Quieres? siempre haces como que la intro del ¿Verdad nombre que sí? del, ¿Verdad que sí? del chat. ¿Verdad que sí? Estamos leyendo el capítulo número 6 del libro El caso por Cristo o el caso de Cristo. Y el capítulo número 6 trata acerca de argumentos en contra de los que se hacen en contra de la veracidad de los evangelios. ¿Ok? Entonces vamos a ver algunas de las cositas que hemos leído. Leín, ¿tomaste alguna nota o no tomaste ninguna nota? Not really. ¿Hubo algo que te llamó la atención? Sí, pero no es exactamente el punto del capítulo, pero me No importa. interesó lo que decía del Jesus Seminar, Sí. de que mucha gente lee eso y piensa que todo es la mayoría de los escolares, se dice, que piensan así. Los estudiosos que piensan. Ajá. The Jesus Institute se llama, ¿no? O The The Jesus, Jesus o Seminar. The Jesus Seminar. Yeah. Yeah. Entonces, pero en realidad es solo un porcentaje muy pequeño y que también es un grupo que no cree en que Dios, que Jesús, el Jesús de la Biblia es el Jesús, el Jesús verdadero. El Jesús verdadero. Ese Mira, grupo aquí en pasa, a particular. ellos se les cumple lo que dice, don't judge a book by its cover. No Yeah. juzgues un libro por la portada. Porque ellos es un grupo de estudiosos que se llaman el Seminario de Jesús Ujú. y que por el nombre pareciera que son los especialistas en todo lo que tiene que ver con Jesús y al revés. Tienen unas ideas que son el mínimo del porcentaje de todas las personas que estudian la vida de Jesús. Pero, Ah, Dino, ¿está bien? ¿Qué cosa? que ellos siempre, o sea, están buscando evidencia, pero para probar su punto. Es como, they're not, how do you call it, unbiased, Ujú. like, they're biased. Ujú. Porque siempre están queriendo, realmente lo que buscan es la respuesta a lo que ellos creen. Entonces, claro, siempre encuentran porque es algo que ellos están buscando. O sea, lo acomodan todo. Es como que... Yeah, it Sí. just goes to show like la necesidad de investigar y buscar uno Yeah. mismo. Mm. Yeah. Porque solo porque tenga un nombre y sea una institución o tenga .org al final no quiere decir que Sí. es ley, you know. Ok, mira aquí, ¿verdad? Aquí dice que uno de los miembros del el instituto, el Seminario. seminario, sigo diciendo, seminario de Seminario. Jesús, dice que el Jesús tradicional no le habla a las necesidades de hoy, Ujú. que no le habla a las necesidades ecológicas, que no le habla a las necesidades nucleares, no le habla a las necesidades o crisis feminista.
Entonces necesitamos una nueva definición de Jesús. Necesitamos, y otro dijo como que necesitamos una ficción nueva. Entonces, ¿qué les pasa a estas personas? Al parecer, ellos ven a Jesús como un símbolo, no lo ven como una persona histórica. Al parecer lo ven como un símbolo que se puede usar para tener una mejor vida. Pero el problema aquí está que Jesús dijo, mi reino no es de este mundo. Es decir, cuando a él se le preguntó que si él era el rey de los judíos y si iba a echar a Roma al mar, mi reino no es de este mundo. Es decir, Jesús no vino a resolver los problemas políticos, Jesús no vino a resolver los problemas sociales del mundo, Jesús no vino a resolver la desigualdad económica, Jesús ni vino a resolver problemas ecológicos ni medioambientales, Jesús vino a trabajar con el corazón del hombre. Porque del corazón, todos esos problemas salen del corazón. Y el reino de los cielos es un reino que opera en el corazón del hombre. Ok. A ver. Liana, ¿alguna otra nota que te acuerdas? Sí, que por ejemplo, un strong argument, o sea, algo que decían esta gente de Jesús, el seminario de Jesús, era como que veían a Jesús como un naturalista, como alguien normal, o sea, una persona de carne y hueso, y que lo que había hecho, o sea, los milagros que como que había hecho, eran parecidos a muchos judíos, pues normalmente hacían, ¿no? Exorcismos, o sea, echar fuera demonios y todo eso. Pero al que le hizo la entrevista, pues él decía que no, o sea, que no era solamente exorcismos o otras cosas, sino que estaban hablando de personas que estaban ciegas, personas que estaban mudas, que estaban sordas, o sea, leprosos, o sea, que hay algo más allá. Y que él nunca hizo los milagros en nombre de alguien más, sino que él tenía su propia autoridad para hacer los milagros. Y es verdad, ¿no? Que es por eso que también los judíos lo querían matar, porque normalmente invocar el nombre de Dios. Sin embargo, él tenía la propia autoridad porque era Dios. Y eso fue como que me hizo pensar que es verdad, o sea, es refutable, o sea, irrefutable. Yo tomé esa nota también. Aquí dice que el Boyd, la persona que él estaba entrevistando, dice que cualquier paralelo con algún otro rabí o algún otro maestro judío que estuviera haciendo esas enseñanzas no existen. Sería muy complicado porque Jesús, como dice Eliana, decía que toda autoridad en el cielo y en la tierra era dada a él y que él hacía los milagros y las sanidades en su nombre. Así que eso está súper. No se ve en la historia judía, no se ve a ningún otro rabí decir que ellos sanan y liberan y levantan muertos por su nombre. Súper bueno. Yo tomé uno aquí también, una nota aquí. El caso por Cristo, si no lo han leído, léanlo, un libro súper bueno. Habla de las evidencias históricas de la presencia de Jesús en la tierra. Y en este caso estamos hablando de grupos que se han levantado para tener objeción a la presencia de Jesús en la historia. Y uno de estos grupos es el seminario de Jesús. Lo dije bien ahora. El seminario de Jesús, que ellos creen que la presencia de Jesús en la tierra fue una presencia solamente natural, que no fue una presencia que tuvo un impacto sobrenatural, como es hacer milagros, levantar muertos, etcétera, profecía, etcétera, etcétera. Entonces, una de las cosas que me llamó la atención aquí, que dijo él, es que ellos operan bajo la asunción de que todo en la historia ha pasado de acuerdo a lo que ellos han visto con sus ojos. Y como ellos nunca han visto algo sobrenatural, asumen que los milagros nunca han ocurrido en la historia. Entonces, esto es una forma, primero, no están siendo críticos al analizar los textos, están analizando los textos de acuerdo a su experiencia y no tratando de hacerlo objetivamente, de decir, esto es lo que dice y ya. No están diciendo, no puede haber esto porque yo nunca lo he visto. Entonces, eso es como que
una persona, ¿verdad? Digamos que existe que pasa la Tercera Guerra Mundial, hay una catástrofe atómica en el mundo, whatever, y que todos nos vamos otra vez a la edad de piedra, se pierden todos los libros, toda la información, todo, y regresamos otra vez a vivir en cueva. Y de repente una persona se encuentra un libro o algo de que habla de que había máquinas que volaban. Eso es mentira, porque yo nunca lo he visto. Entonces, porque tú nunca hayas visto algo no significa que no haya sucedido. Caso ejemplar, las pirámides. Hasta ahora hay muchas teorías de cómo fueron construidas las pirámides, Yeah, pero it's crazy. ninguno ha podido dar con la realidad de qué tecnología, si hoy en día es prácticamente imposible para nuestra tecnología hacer las pirámides que queden, el transporte de los materiales, que queden de la forma que quedaron, la eficacia de la matemática. Entonces, ¿cómo pudieron hacerlo estas personas sin tener se cree que no tenían la tecnología para hacerlo? Porque acuérdate que la Biblia nos habla de muchas cosas, pero la Biblia no nos habla de la tecnología de las personas en el tiempo. ¿Quién sabe qué tecnología tenían las personas antes del diluvio? Nosotros no sabemos eso. La Biblia no especifica. La Biblia especifica más en el comportamiento moral de la persona, pero no especifica quién sabe cómo era la tecnología antes del diluvio. Eso no lo sabemos. Ok. La idea del autoservicio es: yo no busco cómo yo puedo servir a Dios, sino cómo Dios puede servir yo a mí. Y cuando leo la Biblia no busco qué es lo que Dios quiso decir en su palabra, sino qué es lo que me está diciendo la Biblia a mí. Eso es cuando tú vives una vida totalmente subjetiva. Todo lo sujetas a tus deseos, todo lo sujetas a tus emociones, todo lo sujetas a tus experiencias. Lo acomodas a lo que te conviene. Lo acomodas a lo que tú sientes y piensas, crees, ves. Pero una búsqueda de Dios objetiva es qué es lo que no es qué es lo que me dice esto a mí, sino qué es lo que Dios quiere decir. ¿Cuál es el propósito de Dios? No cuál es el propósito mío, cuál es el propósito de Dios. Entonces, eso me llamó la atención. Y sí, ya lo otro se los dije, lo de lo sobrenatural. ¿Alguna otra cosita que hayan visto? Ok. No. Joely, la pista, la portada. Ok. Tenemos el capítulo 7 para la semana que viene. Muchachos, podemos hacer lo de la Biblia, pero creo que en vez de decir, acuérdense, en vez de poner la presión esa de que vamos a leer la Biblia, nada, podemos, sí, podemos leer una porción, ¿verdad? Podemos. ¿Pero ayer? No, What? Estaba ayer, porque empecé a leer Romanos, pero se me fue el hilo. Y entonces dije, no, déjame buscar un Bible Study. Y ayer como que medio empecé porque me quedé dormida, pero lo voy a leer porque hay como 20 capítulos sobre el libro de Romanos. Y está chévere, o sea, son videos, pero explicativos, no eres tú solamente leyendo. Bueno. Podemos leer y en el chat nos vamos a poner de acuerdo. Quizás un capítulo, 2 capítulos, tú sabes, no hay que hacer yo creo que eso sí, lo podemos hablar, que parece que eso tiene más sentido de que poner más disciplina y más cosas, porque ya cada cual tiene mucho. Gracias por haber estado con nosotros. Hemos llegado al final. Hoy estuvo largo. Es porque muchas interrupciones, muchas cosas. Pero no estuvo bueno. ¿Cómo estuvo? Okay. It was good. Bueno, gracias por haber estado con nosotros. Gracias por haberse conectado a The Tres Mosqueteras y D'Artagnan. Si no lo has hecho, por favor, suscríbete, activa la campana de notificaciones, danos un like, pon un comentario. Si tienes alguna pregunta para nosotros, mándala a thetrimosqueteraspodcast@gmail.com y con gusto te responderemos la pregunta. Que tengan una súper semana y si Dios quiere, nos vemos la próxima semana. ¿Se acuerdan cuando hacíamos esto? Oh, yeah, Okay. 3M. ¿Era así? I don't know. 3M, tenemos que, 3M. Porque este es 3 y esta es la M, ¿así? Sí. Ok.
3M Gang, Tres Mosqueteras y D'Artagnan. Cerramos. Para que esta obra crezca y multiplique, regálame un like, sí, regálame un like. Suscríbete, activa la campana. Videos nuevos toda la semana. Desde Miami, la calle Primera, es D'Artagnan y las Tres Mosqueteras. Desde Miami, la pequeña Habana, son Jason, Elin, Joel y Liliana.